Señora Presidenta, esta declaración se hace en consulta con CIMUF. Agradecemos las 18 recomendaciones hechas a Panamá sobre el tema LGBTI. Lamentamos que Panamá haya tomado nota de 14 y solo haya aceptado 4 de estas recomendaciones. Reconocemos el interés que el Estado panameño muestra al aceptar algunas de las recomendaciones hechas, aunque consideramos que aún estos esfuerzos no son suficientes frente a la situación de discriminación que vive la población LGBT en Panamá. Es fundamental el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos, acatando por ejemplo la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio civil como un derecho para las parejas del mismo sexo y eliminando los artículos 22 y 26 del proyecto de Ley General de Adopciones, que excluyen a las parejas LGBTI de adoptar, limitando así el derecho de niñas y niños a tener una familia. Solicitamos respetuosamente al gobierno panameño considere la urgencia de revisar las políticas actuales en referencia a la protección de la vida y dignidad de las personas de la diversidad sexual, ya que desde la esfera gubernamental urge diseñar políticas y crear una ley de antidiscriminación por orientación sexual e identidad de género, buscando así disminuir la violencia institucional evidenciada en la falta de respuesta de la Corte Suprema frente a las demandas por el reconocimiento del matrimonio igualitario y la excesiva violencia policial acrecentada durante la pandemia contra las personas trans. Frente a la realidad de desprotección social que vive la población LGBT, solicitamos que sea incluida la variable de orientación sexual e identidad de género como pregunta para el próximo censo a realizarse en la República. Por esta razón, nos apoyamos en la comunidad internacional, apelando a la buena voluntad del Estado panameño para que acoja e implemente las recomendaciones hechas durante estas sesiones, mejorando así la calidad de vida y respetando los derechos humanos de toda la población de la diversidad sexual y de género, garantizando su igualdad de condiciones sociales. Estamos listas para trabajar junto con el gobierno y todas las partes interesadas en implementar estas recomendaciones.